Buenas noches con todos, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio de aprendizaje, en donde hablaremos temas muy importantes sobre la inteligencia artificial y las estadísticas. Tenemos hoy día un invitado muy especial que lo vamos a ir desarrollando a través de el largo de esta entrevista. No se vayan, no se lo pueden perder. Claro que sí, esto es Más allá de los números, un espacio donde buscamos analizar y reflexionar sobre temas de actualidad relacionados con la administración, la tecnología y el mundo empresarial. Claro que sí, chicos. No me gustaría continuar sino antes darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el tiempo que se han tomado, por estar presentes, compañera Mabel, compañero Jaime, Katiuska, Carol, licenciado, muy buenas noches, y mi persona, María José. Nuestro propósito es brindarles ideas claras y reflexiones críticas para entender cómo estas herramientas pueden apoyar la gestión organizacional. Claro que sí. Como tema principal el día de hoy en este podcast, vamos a hablar acerca de la estadística, de cómo es una base de análisis de datos y de cómo la inteligencia artificial es un motor de innovación que se ha convertido la estadística y la inteligencia artificial se han convertido en unos aliados fundamentales para la administración de empresas. Claro que sí, Jaime. Veremos cómo nos permiten mejorar los procesos y tomar decisiones de manera más estratégica. Así es, Carol. La idea es que al finalizar todos tengamos una visión más clara de cómo la estadística y la inteligencia artificial están transformando la forma en que se administra una organización. Así que prepárense porque arrancamos con un tema importantísimo que une ciencia, tecnología y gestión. El día de hoy como tema principal tenemos la estadística y la inteligencia artificial como herramienta en la toma de decisiones. En el mundo de los negocios, tomar las decisiones no es sencillamente. Si no se toman bien las decisiones, podrían existir los riesgos y las incertidumbres. Por eso hoy en día los administradores tienen dos grandes aliados, los cuales son las estadísticas y la inteligencia artificial. Por un lado tenemos de que la estadística se basa en organizar y lograr entender los datos para ver la realidad de la empresa con más claridad. Mientras que por otro lado tenemos de que la inteligencia artificial no solo se encarga de analizar los datos, sino que va más allá, porque no solo se encarga de aprender, sino que predice los escenarios a futuro. Si juntamos la estadística y la inteligencia artificial, las empresas no solamente lograrán ser más estratégicas, ahorrarán los recursos y obtendrán los mejores resultados, que es todo lo que una empresa busca. La estadística en la administración. La estadística es como los ojos de una empresa, porque nos muestra todo lo que ocurre realmente en la empresa. Gracias a la estadística tenemos el conocimiento de los artículos que más se están vendiendo, qué campañas de publicidad nos están resultando o cómo se comportan los clientes. La estadística también nos ayuda a medir el desempeño del personal y nos detecta los problemas antes de que se hagan grandes. En pocas palabras, las estadísticas se basan en lo que convierte en información importante que guía a los administradores para poder mejorar decisiones con menos márgenes de errores. Así es, Catherine. Como vemos, la inteligencia artificial es muy importante. Pero como otro tema importante también tenemos la inteligencia artificial en la administración. Como introducción puedo decir que la inteligencia artificial se encarga de darle un toque más actual y dinámico a la administración. Como un gran ejemplo, hablaremos de la empresa, como ejemplo, Spotify. Ahí utilizan la inteligencia artificial para crear miles de reproducciones personalizadas según el agrado de cada usuario, lo que hace que los clientes se sientan más satisfechos y permanezcan mucho más tiempo en esta plataforma. Así es, Katy. Por otro lado, y no menos importante, tenemos
el área de la salud. La inteligencia artificial nos apoya en hospitales y centros médicos para detectar enfermedades con mayor exactitud o anticipar la cantidad de pacientes, que nos permite esto optimizar recursos. ¿Qué queremos decir? Que la inteligencia artificial es una herramienta muy importante, que no solo quiere que vayamos, eso no quiere decir que vayamos a sustituir al administrador por la inteligencia artificial, sino más bien que la inteligencia artificial se convierta en un aliado muy importante que nos permita procesar muchos datos y nos da buenas recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta al momento de tomar decisiones acertadas, efectivas y estratégicas. Totalmente de acuerdo, María José, y en lo personal considero que aunque las estadísticas y la inteligencia artificial son dos herramientas muy potentes para dar datos precisos, la última decisión finalmente tiene que ser sí o sí en manos de administradores, expertos, que si bien es cierto, estas herramientas son útiles, pero no tienen el criterio, no entienden el impacto social, humano, que en el momento pueden afectar en la toma de decisiones. Por tanto, el reto aquí es encontrar ese balance entre la tecnología y en el apoyo que pueden dar, combinar con la experiencia y el sentido común de las personas. Si esto se logra, solo así podrían tomar buenas decisiones responsables y sostenibles. En efecto, Carol, en un contexto en donde el cuidado de la salud es muy importante y mucho más importante que nunca, es un privilegio poder escuchar la voz de quienes están en la primera línea. Es por eso que el día de hoy contamos y tenemos el honor de contar con la presencia de un profesional de la salud que ha dedicado gran parte de su vida a esta noble profesión. Nos acompaña el día de hoy el licenciado Carlos Cedeño, quien también posee una maestría en seguridad y salud ocupacional. También, chicos, es gerente propietario de un laboratorio clínico de nombre AlapMedic en la ciudad de Santo Domingo. Licenciado Carlos, sea bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ustedes, gracias por la invitación, buenas noches y bueno, gracias por tomarme en cuenta en este podcast. Entonces, bueno, vamos a tratar de responder de la manera que ustedes necesitan, pues para que igual podamos conversar y dialogar un poco referente a lo que es la IA, datos estadísticos, numéricos, que en realidad pues son importantes en toda empresa, porque sin los datos estadísticos no podríamos tener resultados, entonces no podríamos avanzar. Entonces, si no se tiene claro la meta, el panorama, los recursos y el tiempo, no podríamos avanzar. Sí. Así es, licenciado. Como usted ha podido escuchar en todo el contexto del tema, hablamos sobre la estadística y la inteligencia artificial. ¿Cómo considera usted que complementan la estadística, la inteligencia artificial en la toma de decisiones de empresas? En este caso, su establecimiento de salud. Claro, correcto. Bueno, en realidad mi establecimiento, por decirlo así, se basa en el tema de la salud. Estoy enfocado en ese aspecto de lo que es salud, brindando exámenes clínicos. Y respondiendo al tema de lo de la pregunta, bueno, actualmente tanto la inteligencia artificial como la estadística van a trabajar sí o sí a la par, de manera continua, porque estas, a fin de cuentas, buscan es la eficiencia en la operatividad y en la calidad de un mejor servicio. Entonces, también lo que es estadísticas nos ayuda bastante a entender la tendencia de un resultado, si es alcista, si es bajista o si se encuentra dentro de los parámetros normales, lo cual también nos van a dar resultados más precisos, teniendo valores específicos y obviamente en los tiempos prudentes de entrega. Como tal, la IA puede usar toda esta información e inclusive para tabular mejor los datos, resultados, la incidencia de una población que tiende a ser probablemente unos más diabéticos que otros menos, otros con otras patologías. Entonces sí, desde ese punto de vista, la estadística y la IA se fusionan y obviamente podemos tener ese tipo de cálculos en forma más precisa y en un tiempo mucho más oportuno. Muchísimas gracias, licenciada. Chicos, ¿alguien más quisiera hacer una pregunta al licenciado? Claro que sí, María José. Buenas noches, licenciado. Bienvenido. Mi pregunta sería,
En base a su experiencia, ¿qué tipo de datos son más relevantes para que una empresa pueda aplicar correctamente estas herramientas y evitar decisiones basadas en supuestos erróneos? Ya, correcto, claro que sí. La experiencia es uno de los factores, usted lo ha dicho, que en realidad pues nos va a ayudar bastante a que una empresa pueda mantenerse a lo largo del tiempo. Porque como ustedes ven actualmente, desde la pandemia, hay muchas establecimientos, por decirlo así, muchos laboratorios que iniciaron desde la pandemia. Algunos se hicieron fuertes y otros más bien, otros negocios se fueron a pique. Entonces, ese es un punto bastante clave ahí, que en realidad no es quién va más rápido, sino es quién se logra sostener y soportar durante más tiempo. Entonces, una de las características importantes para que una empresa pueda funcionar, en este caso, es la afluencia de pacientes o el volumen de pacientes que se tenga a diario. Entonces, el tiempo de respuesta que usted pueda dar en brindar un servicio, si es adecuado, entonces si es prudente, de acuerdo a lo que el cliente necesita, satisfacer esas necesidades que se tengan. Justamente por eso creo que tenemos este tipo de negocios, o a los que somos emprendedores y mantienen este tipo de negocios. Ahora, otra de las cosas que, como en nuestra cultura, es los costos. Entonces, tenemos que brindar un servicio que a su vez sea bueno, bonito y barato, como decimos criollamente, las 3B que no pueden Las faltar. 3B. Sí. Y conforme a eso, a que los resultados o a que el producto final sea bueno y que sea comparable y trazable con otros resultados o con otros productos en este caso. Otro de los aspectos también sería tomar en cuenta bastante el tema del inventario, de los insumos reactivos, que también, si no tenemos estos en las cantidades adecuadas, pues más bien vamos a ocasionar a que el servicio no se haga de la mejor manera, pese a que se le atienda bien al cliente, se haga un buen examen, pero si no hay los insumos necesarios para poder trabajar, podríamos fallar bajo ese aspecto. Entonces, de una u otra manera, es clave también que los datos estén bien estructurados y que todo sea de acuerdo a la realidad del establecimiento. Es decir, no ser ni más ni menos en el sentido del tema de inversión. Ir solo creciendo a medida que se van dando las posibilidades, porque otra de las cosas que también a veces nos marca es que hay muchos establecimientos que nacen de la noche a la mañana con una infraestructura muy grande, sin estudiar el mercado, y a la larga terminan fracasando. Se van a pique porque no hicieron un estudio de mercadeo en este sentido. Entonces, eso es lo que en realidad, pues, bajo esa pregunta. Le saludo a Katiuska Sánchez también. También tengo una pregunta, si me lo permite. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales beneficios de aplicar modelos estadísticos o de la inteligencia artificial en áreas como la finanza, el marketing o gestión de recursos humanos? Ya, bueno, esa parte en realidad, que en todo negocio es un punto bastante fuerte, que no solo es hacer un examen, sino también llevar en orden el tema de las finanzas, y más que todo también el tema de lo que es marketing, porque van de la mano también. Entonces, como tal, en lo que es finanzas, se puede, o más bien se debe proyectar los ingresos que se van a usar en el transcurso del año, o puede hacerse alguna planificación dependiendo del volumen de pacientes o de cómo se proyecte, porque puede ser que usted haga una planificación, un plan operativo anual, en el cual pueda usted decir, bueno, en 6 meses voy a comprar tantos insumos, tantos productos para cada 6 meses, ¿no? Y de acuerdo al nivel de la producción, obviamente, para no tratar de pedir ni de más ni de menos, de acuerdo al volumen. Y ahí es muy importante el tema de los números, que a la larga cuentan, ¿sí? En esa parte, en lo que es finanzas, para poderse manejar bien y poder hacer la gestión correcta y adecuada. En la parte de lo que es marketing, bueno, sí es muy importante. Vuelvo, insisto, en el tema de la pandemia, nosotros nos dimos a conocer por el tema de redes sociales. Tuvimos bastante afluencia, bastante contacto con muchas personas. Entonces, a la larga sí es
es un punto bastante bueno, porque también nos permite conocer la frecuencia de los exámenes, tipos de estudios que se solicitan, cuáles tienen mayor tendencia, cuáles son los que en realidad no tienen mucha rotación o cuáles son los que sí tienen más rotación. Entonces, también podríamos incluir también algo de lo que es parte de los recursos humanos, porque siempre indico, pese a que tengamos, o sea, una empresa pequeña, mediana o grande, no solo está dada por su tamaño, sino por la calidad de empleados o de colaboradores que uno tenga. Porque si le ponemos a una empresa pequeña 2 o 3 personas bien comprometidas, es una empresa grande para mí. Muchas gracias, Magista, por su acotación. Ya. Muy buenas noches, licenciado. Un gusto tenerlo aquí el día de hoy. Bueno. Si me lo permite, desde su punto de vista, ¿qué riesgos existen cuando un establecimiento, en este caso de salud, confía demasiado en la inteligencia artificial, sin interpretar los resultados desde un enfoque estadístico o estratégico? Muchas gracias. Correcto. Bueno, le comento que esta ha sido una muy buena pregunta y bajo ese contexto me gustaría dar mi opinión bajo mi experiencia. Es verdad que actualmente, y esto va a ser una evolución que con el pasar de unos 5 o 10 años más, si Dios nos tiene con vida, que así será, hemos de ver que la tecnología va a seguir mejorando, evolucionando. Y obviamente uno de los países que en este caso nos da ese ejemplo es Japón. Japón tiene una infraestructura, tiene equipos de tecnología que ya en los hospitales hay pequeños robots que ya de repente toman muestras. Entonces, hasta cierto punto usted dice, es muy bueno, porque en realidad reduzco personal. O otro ejemplo que en mi localidad, aquí en Santo Domingo, o no sé ustedes de repente en sus localidades, pueden ver que, por ejemplo, ya en el centro comercial, por ejemplo, en este paseo shopping, en la parte del hipermercados, ya solo hay funcionando 2, 3 cajeras. Y ustedes ven que ya hay una parte específica para el tema de cobros con tarjeta, autopago. Entonces, hasta cierto punto, la tecnología reduce personal. Y obviamente podemos poner a esos robots a que cobren 24 horas y no se cansan. Ya desde un punto de vista empresarial es bueno, pero no siempre es así. En mi caso, todo depende, como le digo, en ciertos establecimientos va a ser excelente, porque simplemente escoger, cobrar, el mismo cliente hace lo suyo, como así ciertos países europeos que en realidad también pues ellos manejan una tecnología un poco más sofisticada. En nuestro caso, en el tema de la salud no sucede así. Por ejemplo, nosotros tomamos una muestra sanguínea y la ponemos a correr en el equipo y resulta ser que de repente el equipo nos dio un valor X y eso reportamos al médico, cuando de repente es un valor bajo que estamos reportando. O cuando en realidad estaba normal, pero no hicimos la verificación humana. Entonces, hasta ese punto, el equipo nos da un valor. Y como siempre digo, los equipos automatizados son para eso, para facilitarnos y ahorrarnos tiempo, pero no son para que en este caso nosotros nos confiemos en un 100% de lo que el equipo da, sino más bien desde nuestra experiencia profesional, saber interpretar con la clínica y saber si ese resultado es acorde a lo que el cliente o a lo que el paciente tiene. Y a su vez hacer una verificación ya de manera manual. Sí nos ha pasado en muchos casos que hay pacientes que están con una patología de dengue y obviamente en ciertos laboratorios le dan plaquetas normales y en otros lados dan plaquetas bajas. Entonces ahí se tiene ese sesgo, el cual nos va a permitir decir que hasta cierto punto es bueno la automatización, pero hasta cierto punto, desde mi criterio, nosotros como seres humanos tenemos la última palabra para poder validar un resultado y emitirlo y entregarlo de la manera que tiene que ser. Entonces, sería mi respuesta bajo esa pregunta, esos ejemplos planteados. A ciertas empresas les beneficia, dependiendo de la actividad, y en este caso a nosotros nos facilita, pero nunca, desde mi punto de vista, va a ser reemplazable la actividad humana bajo el control de estos equipos tecnológicos. Listo, sí, totalmente de acuerdo. Y dígame algo, usted, en conclusión, ¿cuál sería su recomendación para las empresas pymes que quieran implementar
implementar este tipo de herramientas que nos brinda la IA para sus empresas? Bueno, como tal, esto de la tecnología va a seguir y a medida que pase el tiempo nos vamos a ir todavía acostumbrando más, desde el hecho de los teléfonos celulares. Anteriormente usted tenía que tener un disco duro para guardar toda la información. Ahora ya con su teléfono tiene todo. Entonces tiene música, tiene archivos PDF, puede ver cualquier variedad de información. Entonces yo sí creo que la tendencia va a seguir, con el pasar del tiempo va a seguir todavía mucho más. Y eso nos va a poder a nosotros permitir tener información un poco más precisa, que nos va a ayudar desde nuestro campo, que sea de salud, educación, cultura, agronomía. Entonces, desde ese punto de vista sí va a ser bastante viable. Episodio de Más allá de los números, exploramos cómo la estadística y la inteligencia artificial se integran para apoyar la toma de decisiones en las empresas. Vimos que las estadísticas actúan como los ojos que permiten entender la realidad de la organización a través del análisis y transformación de datos de información útil. Además, la inteligencia artificial complementa este proceso al aprender, predecir y optimizar escenarios futuros, mejorando eficiencia y estrategia empresarial. Muchísimas gracias a nuestro invitado por su aprendizaje, por su experiencia, por compartir estos minutos con nosotros. Es muy importante para nosotros como estudiantes universitarios absorber todo este conocimiento de, obviamente, personas como usted ya con mucha más experiencia, y que pues sea la apertura para que muchas otras personas decidan implementarlas, obviamente sabiendo, y como mencionábamos, poniendo en una balanza que sí, que no, para poder llevarlo a su campo empresarial. Muchísimas gracias una vez más. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, gustosos de haberles podido colaborar con el tema en cuestión.